Pues, vale, buenos días o bueno, tardes, noches, todo depende de cuándo estoy escuchando esto, incluso de dónde estoy escuchando esto, porque, por ejemplo, claro, Francisco, para ti ahora mismo es de día, ¿no? Para nosotros es tarde, para ti buenos días. Mi nombre es Alberto Damas Roldán y, bueno, mi compañero Mario Cervís Alderón y Lara Melizo Jaldo, Bueno, empezar este podcast en el que hablaremos brevemente de la influencia que tuvo el cristianismo sobre el arte en el nuevo mundo, hecho bajo la parte de la Universidad de Granada. Antes de empezar con el podcast, con el trabajo en sí, me gustaría, bueno, que podemos dedicar un momento a darle las gracias a nuestra profesora Elsa Pinto Prieto por ayudarnos a encontrar gran parte de la bibliografía, de la documentación que hemos utilizado por este trabajo y también por ponernos en contacto con una persona a la que nos gustaría dar las gracias, nuestro invitado Francisco de Parres Gómez. Francisco es doctor en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestro en la Universidad Veracruzana. Es licenciado en Comunicación Social por la UAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, pertenece a la Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red, a la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, a la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, a la Red de Estudios sobre las Resistencias Indígenas y a la Asociación Latinoamericana de Antropología. Es colaborador del Cuerpo Académico Territorio, Comunidad, Aprendizaje y Acción Colectiva, cofundador del colectivo transdisciplinario de investigaciones críticas y ha sido ponente en más de 100 foros nacionales e internacionales. Autor de una veintena de artículos científicos y capítulos de libros, fue premiado por el Programa de Estímulo a la Creación y el Desarrollo Artístico organizado por el Instituto Veracruzano de la Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y la Arte. Fue ganador del premio a la mejor tesis doctoral en Ciencias Sociales y Humanidades, otorgado por la Cátedra Jorge Alonso, el CIESAS y el CUSH de Guadalajara. Es autor de los libros Poéticas de la Resistencia, Arte Zapatista, Estética y Decolonialidad y Arte y Política en el Zapatismo Contemporáneo, una relación indisoluble. En ambos casos, libros que hemos utilizado como documentación, como bibliografía de cara a hacer este podcast, este trabajo. O sea, todo se ha dicho. Los recomiendo personalmente a título personal, no fue acelerar la pelota, Francisco, de verdad que son buenos libros. Asimismo, bueno, continuamos un poquito con el currículo. Es coordinador del libro Internacionalismo Crítico y Luchas por la Vida hacia la construcción de horizontes futuros desde la resistencia y autonomía. Curador de la exposición Un mundo donde quepan muchos mundos, arte zapatista en Cuba, y miembro del equipo de colaboraduría de la Bienal Descolonial. Su trabajo antropológico, artístico y fotográfico audiovisual ha sido expuesto en México, Estados Unidos, Cuba, Colombia, Chile, Ecuador, Brasil, Alemania, España, Italia, Inglaterra, Australia y Corea del Sur en instituciones tales como el Museo Regional de Puebla, el Museo del Palacio de Bellas Artes, el Museo Regional de Guadalajara, la Notre Dame University, la London University, pues, entre muchas otras. En la actualidad es investigador postdoctoral en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad de Veracruzana, temas relacionados pues, con todo el tema de la dialéctica, arte-resistencia, la educación artística, los movimientos sociales, la interculturalidad, el combate al racismo o la estética decolonial. Bueno, como hay un currículo bastante amplio, bastante interesante, o sea, ya me gustaría tener un currículo bastante amplio y llegar a tenerlo, y que me agradece enormemente su disponibilidad, está disponible en todo momento para ayudarnos, y creemos que este trabajo pues le viene como anillo al dedo de cara a su investigación y a los temas que tratamos. Puede aportar una visión muy interesante. Hechas las pertinentes presentaciones, podemos comenzar ya con el trabajo en sí. Para empezar, para dar un poquito de contexto, todos sabemos que el 12 de octubre de 1492 llega Cristóbal Colón al continente americano, abriéndolo de forma efectiva, descubriendo su existencia al mundo occidental. aunque, bueno, Ari el Rojo igual tendría algún que otro problema con esto que estás diciendo. Pero... Claro, vale, eso no. Eso creo que es una cuestión muy interesante para otro podcast, ¿no? Eso no llega a entrar si la llegada del europeo fue beneficiosa o no, pero lo que creo que está claro es que marcó el choque entre dos culturas distintas. Al final estamos viendo la llegada de un mundo que ya estaba muy formado a otro mundo que incluso a veces, contrario a lo que se nos puede percibir, también estaba muy formado en una región, la América ya ricamente habitada con sus propios conflictos, con sus propios problemas y con su propia idiosincrasia, bueno, con todo lo que esto lleva asociado, ¿no? Claro, América en este momento es un continente que en la época estaba caracterizado principalmente por su aislamiento. Y aunque luego este va a ser un agente fundamental para la historia del planeta, todavía en este tiempo no tiene una relación con el resto del mundo. Y fue precisamente esta cualidad de aislamiento la que la ha llevado a desarrollar una cierta autonomía y originalidad en todos los sentidos con respecto a los otros continentes que ya formaban parte de una realidad conjunta. Entonces, esto ha unido junto a otros factores ecológicos, climáticos, incluso sociales, pues ha llevado al desarrollo de una idiosincrasia artística muy particular, habiendo además una enorme diversidad también lingüística y, por tanto, obviamente cultural. Y allí los diferentes grupos indígenas pues entraban en contacto unos con otros, creando una realidad principalmente asimilacionista, pero
Esto no quiere decir que tampoco faltaran los intentos de dominación. Generalmente pues, buscaban subordinar a otros grupos a sus creencias y asimilarlos, más que erradicarlos. Por ejemplo, no es raro que para estas culturas el incorporar a dioses de otros grupos a sus panteones. De ahí que no les resultase tampoco muy difícil asimilar las imágenes cristianas en su arte cuando llegaron. Claro, pero esto es algo, tampoco lo vamos a adelantar, es algo de lo que hablamos a hablar más adelante. Pero básicamente sí es lo que me ha dicho es lo que ha dicho mi compañera Lara. Las sociedades mesoamericanas tienen una visión cultural que conecta la naturaleza con toda su realidad. Esto es algo muy bonito, es decir, todos los elementos del planeta se relacionan entre sí en mayor o menor medida, en tanto que los dioses tienen relación con la naturaleza y con los hombres, y los hombres con el mundo natural, y a su vez con los dioses otra vez. El arte suponía un medio con el que las diferentes comunidades, por ejemplo los aztecas, se mantenían en contacto con el más allá de la naturaleza y los poderes divinos. Las expresiones musicales o los famosos templos, como he dicho, como el que tengo aquí detrás, suponían en realidad una forma de rendirle culto, pero además de comunicarse con ellos. O sea, una visión que incluso lo acerca a los cristianos de la época en el sentido de que recordemos que el arte cristiano era un arte que servía en esta forma como una forma de servir al Dios católico. Claro, el arte tenía, por tanto, una importancia enorme dentro de lo que es también el mundo indígena. En época prehispánica, las muestras culturales, también tales como son, por ejemplo, los símbolos pictográficos de los edificios, son algunos de los elementos que servían para la comunicación, ya no solo dentro de sus ritos, sino también en cualquier ámbito. Entonces, dentro de todo esto, pues podríamos concretar que incluso el color y los materiales utilizados tenían un significado importante que se acababa reflejando en el arte. Y es algo que se ve especialmente, por ejemplo, en el arte plumario, en el que a través de las plumas de aves insertas en vestimentas u obras pictóricas, pues transmitían diversos mensajes. Y mencionar esto es bastante importante, pues estos significados propios asociados al color o a los tejidos no se pierden con la llegada del cristianismo, sino que se incorporan como una forma de asimilación y en gran parte de resistencia, como queremos tratar. Claro, y habiendo visto el contexto americano, pasamos al contexto europeo, y es que en el contexto europeo la religiosidad, la religión, también lo impregnaba todo en gran medida. Cualquier aspecto de la vida, tanto pública como privada, estaba en esta época estrechamente vinculado con lo sacro. Además, el aislamiento del que América gozaba con respecto a otros continentes, a otras comunidades, aquí brillaba por su ausencia. Esto es algo muy importante y que debemos tener en cuenta. En Europa, en este momento, además, en el mundo y en la historia, se enfrentan numerosas cosmovisiones y religiones que, al contrario de lo que ocurría al otro lado del océano, sí que intentan sobreponerse la una sobre la otra. Un ejemplo de ello es el gran polvorín, el gran impacto a nivel ideológico y cultural que tuvo, por ejemplo, la caída de Constantinopla a manos de los otomanos en 1453. O sea, la que era la ciudad que llevaba el nombre del emperador que había propuesto el edicto de Milán, a crearse un convito al Islam. Esto, como ya he dicho, fue un duro golpe a la identidad moral de un continente entero. Entonces, esto se une, por ejemplo, a siglos de presencia islámica en el sur de Europa, a la reforma protestante y a el problema del luteranismo, que también estaba muy vigente en esta época. Y nos puede llevar a entender un poquito mejor el panorama religioso que recubrió Europa en aquel momento. Estamos en una época en la que un poquito la transmisión de la doctrina cristiana es una condición más necesaria que nunca para crear un buen arte. Se pensaba que el arte debía estar marcado por la honestidad, eliminando pues, figuras provocativas o apócrifas, censurando imágenes que estuvieran en desuso y enfatizando su función didáctica. Todo lo que se había visto era calificado como profano e incluso perseguido. Bueno, esto por lo menos en papel. Luego en la práctica siempre veremos que no era tan estricto, el arte profano siempre existió, por ejemplo, la música de los juglares o la literatura más profana, tanto en el viejo mundo como en el nuevo mundo. También en el nuevo mundo veremos estas expresiones. En resumen, esto es un poquito lo que quería decir. Ahora le doy paso a mi compañera Lara para que dé la conclusión. Claro, pues bien, dicho todo esto, ya creo que podemos concluir en que durante la época colonial pues se da un periodo de adaptación que finaliza con la aceptación al final de un nuevo régimen sociopolítico, en el que el rol de la Iglesia es prácticamente fundamental. Se aprecian estos cambios a toda escala y en prácticamente todos los grupos sociales. Y de este modo el arte pasa a servir a los intereses tanto de la Iglesia como de la corona y también de la nobleza indígena, que mediante su aceptación pues, consigue mantener sus beneficios y títulos tras la conquista, y ya que serán estos los que realmente pues, consolidarán el dominio de los occidentales. Es indiscutible entonces que el arte era, por tanto, un elemento de extraordinaria importancia ante la llegada de los cristianos y lo va a seguir siendo tras la misma. Y es algo que vamos a profundizar a continuación a través del debate entre mi compañero Mario Cervi y nuestro invitado Francisco de Parres. Sí, bueno, ahora vamos a comenzar con el debate en sí. Antes de nada, antes de empezar con las dos preguntas del debate, bueno, ¿queréis presentar vuestra postura, vuestra visión, de dónde viene esta visión, que vaya un poquito introducir en definitiva vuestras intervenciones? Pues antes de nada, me parece interesante estas cuestiones porque, para ser honesto, porque soy católico, practicante, así establecer un poco mi cerco y de dónde
bien en lo que voy a defender, para tenerlo claro, y porque creo que es un ejemplo muy claro de la relación de la religiosidad o la religión cristiana en este caso, en el choque de dos mundos en el caso del arte, que es cómo se manifiesta todas esas ideas de forma, de forma esquemática, en formas, en iglesias y todo eso. Así de forma resumida. Mi invitación es a pensar la conquista como un proceso o el proceso colonial como un evento de larga duración, algo que puede haber iniciado en 1492 y después también con fechas emblemáticas como el 13 de agosto de 1521 con la mal llamada caída de Tenochtitlan. Sin embargo, esos procesos actualmente se siguen viviendo hasta la actualidad en otro tipo de formas de dominación, donde esa convivencia entre la dominación y la resistencia siempre han estado presentes. Entonces es un poco desde donde yo me quiero posicionar. Vamos a plantear con el debate en sí, con la primera de las dos preguntas que va a tratar este debate. ¿Hubo o no una voluntad de imponer una visión artística por parte de los colonizadores y por qué? Bueno, tomando en cuenta lo que decía de pensar la conquista como un proceso de larga duración en la historia, podríamos remitirnos, por ejemplo, a Fernand Braudel, desde la Escuela de los Anales. En definitiva, yo diría que hubo una imposición de una visión de conquista a nivel cultural, no como un hecho natural, sino más bien como una estrategia consciente. Y en este caso también se utilizaba el arte como proceso incluso de colonización a nivel espiritual, a nivel cultural y a nivel político. Debemos considerar los procesos de la conquista no solo como una conquista territorial, sino como una avanzada de ciertas potencias en su momento que fueron imperio, como España y Portugal, cuyo interés no solo era apropiarse de los territorios, sino también de alguna manera deglutir otro tipo de culturas. Este derecho de conquistar tenía, digamos, por parte de la corona, tenía la salvedad de que además de conquistar, se tenía la condición de evangelizar a las nuevas poblaciones. Con esto, de alguna manera, cualquier producción simbólica tenía que estar al servicio, en este caso, del cristianismo, ¿no? De la fe cristiana. Sin embargo, al mismo tiempo vemos debates muy interesantes que hacían contrapeso a la visión hegemónica de la corona y de la iglesia. No olvidemos que parte de los debates en ese tiempo era si las poblaciones, en este caso originarias, eran humanas o no, es decir, si tenían alma o no, y por lo tanto si tenían o no derecho o acceso a la divinidad, es decir, acceso al cielo. Por otro lado, también discursos críticos en torno a la colonización están los de Fray Bernardino de Sahagún, por ejemplo, y una de sus obras más importantes que es el Códice Florentino, donde no solo se daba una dominación a nivel cultural y artístico, sino que se trataba de integrar otro tipo de visiones, en este caso de la cultura nahua, o bueno, mexica, azteca, dependiendo del periodo histórico donde la caractericemos, y donde se invitó incluso a artistas, en este caso nahuas, a tratar de representar la vida cultural desde sus propias visiones. Es importante decir esto porque no son procesos lineales, sino son procesos de negociación constante. En este caso, por ejemplo, el Códice Florentino documentaba la vida local a través del arte, sobre todo a partir de la pintura, y figuras como Fray Bernardino de Sahagún, si bien existía una visión colonial de utilizar el arte como herramienta de conquista, también había el contrapeso de tratar de entender el arte como un campo de traducción entre dos visiones del mundo muy distintas. Pensar que el arte también, incluso hasta la actualidad, se sigue utilizando como una herramienta de evangelización y en muy diferentes vertientes. Podríamos pensar el arte en estos procesos coloniales de larga duración, incluso como una especie de catequismos visuales, así me gustaría pensarlo, en el cual lo que se trataba de imponer era otro tipo de ontologías políticas, es decir, otro tipo de posicionamientos del mundo, otro tipo de entender la realidad y otro tipo de posicionarse incluso frente
al universo, ¿no? Así hubo entonces procesos de imposición también, no solo de formas de vida, sino también de estilos, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, el estilo gótico, también podemos ver el estilo renacentista, y posteriormente, como una especie de sincretismo, podemos ver el resultado de lo que es el arte barroco, con una serie de elementos de resistencia muy interesantes. Podríamos también considerar que el arte va ligado a la estética como experiencia de vida, y en este caso también hubo el ejercicio de violencia a partir de la estética y a partir del arte como una especie de demostración de cierta superioridad a nivel cultural, incluso en términos técnicos. No hay que olvidar que todo este tipo de imposiciones, además, pensaban imponer una especie de orden o jerarquía simbólica para además justificar las jerarquías coloniales con base en la raza. Pensemos en este caso que si bien las razas no existen, ya que dentro de nuestro código genético compartimos el 99.9% del material, digamos, genético a nivel humano, lo que sí existe es el racismo, ¿no? Entonces podemos ver cómo incluso en el arte se representaba a partir de representaciones como pueden ser los cuadros de castas, donde en la cima de la pirámide, en términos artísticos, visuales, culturales y simbólicos, se ponía a las poblaciones conquistadoras, y en los últimos niveles de esta pirámide de ordenamiento social se ponía a los, miembros de las sociedades indígenas y afrodescendientes, con categorizaciones incluso raciales como el saltapatrás, ¿no? Como si hubiera una especie de involución genética, o el no te entiendo, es decir, cómo había ciertas mezclas entre diferentes culturas que degradaban lo que era considerado lo permitido o lo humano. Esto también se relaciona además con el control del espacio, de los espacios públicos y de los espacios privados. Por eso es tan importante la arquitectura, pensando en que esto tiene relación con el ordenamiento de la vida social y como una herramienta de conquista de la sacralidad, de la ritualidad, de cómo debían de ordenarse las poblaciones, porque dentro de las misiones culturales no únicamente se conquistaban territorios, sino incluso posterior al mal llamado descubrimiento de América, también se traían en las nuevas expediciones, por ejemplo, muchas pinturas, instrumentos musicales, gente que hacía el teatro como herramienta de colonización. Entonces, creo, para finalizar esta primera intervención, que no solo había una, digamos, intención en términos naturales, sino que era todo un proyecto pensado a nivel de una conquista cultural, a nivel de una conquista en las prácticas incluso alimentarias, las prácticas rituales y de las prácticas de vida de toda la población, en este caso que estaba teniendo contacto a partir de procesos muy violentos como fue la colonización y la conquista. Mi postura es, reconozco que el arte cristiano y su llegada y su adopción en América sí que confluye, como ha dicho aquí Francisco, con procesos coloniales y esto, pero yo creo que la verdadera raíz es la misma palabra, arte cristiano. ¿Por qué no? Porque el arte cristiano llega a América de una forma que parece que no se adapta o no parece acomodarse o no tiene relación con lo que había antes, los templos antiguos, las formas de religiosidad, pero eso no es tanto por la mentalidad europea y colonial que también, sino porque el cristianismo como religión monoteísta y dogmática es sota caballo rey, por así decirlo, es muy cuadrado todo, no se puede, por ejemplo, llevar una mezcla, imagínate, de un templo cristiano con un templo maya, porque son espacios para ritos distintos, con funciones totalmente distintas, pero dentro, aún así, que se adoptan los modelos europeos, por ejemplo, en la arquitectura de los templos, porque los templos europeos eran los mejores diseñados para esta versión dogmática, o bueno, el dogmatismo cristiano, pero aún así se consiguen adaptar poco a poco. Por ejemplo, en los monasterios y las iglesias de los sitios rurales tienen mucha prevalencia los atrios abiertos, porque aparte para acomodar la cantidad de neófitos, los recién conversos que llegaban en masas a bautizarse o a recibir la Eucaristía, sino también como para adaptar
la espiritualidad indígena que estaba muy arraigada en los espacios abiertos, en realizar las cosas en los espacios abiertos y no en el interior de una iglesia, intenta acomodarse. Esto se ve, por ejemplo, muy bien en el barroco, en la que los templos son más coloridos, hay más diseños vegetales. Hay un intento ahí de el arte cristiano de acomodarse a los gustos estéticos de los indígenas. Entonces yo no lo vería tanto como una imposición por imponer, sino que es algo que radica directamente en el estilo en el estilo y la propia característica del cristianismo. Conectando un poco también con lo que ha dicho Francisco, es parte de un proceso es parte de un proceso colonial, también es parte de un programa ideológico, iconográfico que también es para doblegar un poco así a los nativos, pero no creo que sea una imposición tan rígida, sino que hay una mayor parte de unión e intento de sincretismo. No solo hay que pensar la conquista como un proceso de expansión de los territorios coloniales para la conquista o la expansión del reino. Vaya, hay una conexión muy cercana entre la visión, por ejemplo, del reino territorial, pero también el reino de los cielos, ¿no? El reino de Dios. Como dijo Mario, a partir de una visión no solo monoteísta, sino que también intentaba ser omniabarcante, es decir, abarcar todos los niveles de la vida. En ese sentido, los procesos de conquista tenían también la intención no solo de la apropiación espacial de otros territorios, sino también de las culturas, también de la naturaleza, también del ordenamiento del mundo, a partir también de herramientas de control como puede ser el ejercicio de la autoridad, de decir qué conocimientos son válidos y cuáles otros no, a partir de controlar también las formas de la sexualidad, las formas del género, las formas del cuerpo también. Es decir, no solo es un hecho en el cual había la intención de la acumulación de la riqueza, que por supuesto eso estaba ahí, sino sobre todo de la expansión de una visión de mundo. Incluso el mismo concepto o categoría de cosmovisión llega a ser de alguna manera limitado si lo pensamos en términos estéticos, porque si hablamos de cosmovisión estamos hablando de visión del mundo, es decir, hay una imposición del régimen visual, es decir, del oculocentrismo, es decir, de la forma en la cual percibimos el mundo a través de la mirada, que deja fuera todos otros sentidos que otras culturas tenían más integrado. Entonces, hay gente, por ejemplo, como Silvia Marcos, o hay gente también como Fernanda Navarro, que no hablan de cosmovisión, sino hablan de cosmovivencia. No es casual que dentro de los procesos de conquista no solo se sometía a las poblaciones, sino además se destruían, por ejemplo, sus centros ceremoniales, ¿no? Se destruían también sus pirámides, se destruían también sus pinturas. ¿Por qué? Porque lo que se intentaba era imponer esa visión de mundo, otro tipo de prácticas y, digamos, dar un barrido también en términos culturales con lo que había precedido a la llegada de las poblaciones conquistadoras. Si no hay nada más que añadir, pasamos a la segunda pregunta, que realmente para mí a nivel personal es la más interesante del debate, que es si hubieron o no resistencia ante esta imposición por parte de los indígenas y de qué tipo. Ligándolo con lo que dije anteriormente de pensar la conquista como un hecho multidimensional y también de larga duración, hay que pensar que los procesos de resistencia no solo que desarrollaron como un verbo en pasado, sino que siguen desarrollando los pueblos en la actualidad, han sido muy fuertes. En ocasiones la resistencia ha sido de manera física, es decir, a partir también de la resistencia armada, o de rebeliones, por ejemplo, como la de Sisteli, o como también la resistencia chichimeca, que fue muy fuerte, o la resistencia maya y de diferentes culturas, pero también hay que pensar sobre todo, si lo ligamos a los procesos artísticos, como una resistencia no precisamente abierta, sino como una resistencia que también era una estrategia y sigue siendo una estrategia de sobrevivencia ante prácticas muy fuertes que incluso llegan a la letalidad, que incluso llegan a lo brutal, que incluso llegan a exterminar otro tipo de poblaciones. Ejemplo
de esto es el barroco, como ya también había dicho Mario, o como ciertos sincretismos a nivel socioreligioso, pero también cultural, que de alguna manera funcionan hasta la actualidad como una reinterpretación de los códigos que se intentan imponer en términos de visiones culturales. Ejemplo muy fuerte en el caso de México es la Virgen, no la Virgen de Guadalupe, sino la Virgen María en un primer momento, que las poblaciones originarias ligaron, por ejemplo, a la figura de Tonantzin. Una figura que de alguna manera representa para la cultura nahua la diosa madre, por ejemplo, que hay ahí una liga con la Virgen, en este caso la Virgen María, pero no solo desde una visión, digamos, del cristianismo, sino pensar a la Tonantzin, que puede tener también relación, por ejemplo, con la Coatlicue, que es la diosa de la fertilidad, pero que al mismo tiempo, dentro de las dualidades que concibe el pensamiento, digamos, de muchos pueblos originarios, es una deidad que transita entre la vida y la muerte, por ejemplo, ¿no? Que va más allá de lo humano incluso y que se liga a otras representaciones como pueden ser seres terrestres como las serpientes. A partir del barroco, por ejemplo, también hay una especie de iconografía encubierta, podríamos decir, donde hubo un proceso de instrucción por parte de los colonizadores, de los artistas colonizadores hacia los artistas indígenas que empezaron a aprender otro tipo de técnicas y también empezaron a integrar elementos de su propia, digamos, religiosidad, de su propia espiritualidad dentro de las representaciones artísticas, incluso arquitectónicas, por ejemplo, donde con el paso del tiempo y la convivencia entre las poblaciones, que no fue un proceso amable, se empezaron a integrar elementos como las flores, como animales también, incluso como el maíz, que es tan importante para las culturas mesoamericanas. Y un caso bastante importante es el del arte tequitqui, que son representaciones, por ejemplo, de divinidades cristianas, pero en este caso con rasgos, por ejemplo, de las poblaciones originarias. Es decir, sí había un proceso de incorporación de los elementos que se trataron de imponer, pero siempre en tensión, siempre en resistencia. Es decir, las poblaciones originarias no podemos verlas como víctimas pasivas, sino que dentro de esta batalla cultural, ahora que está tan de moda estos términos, siempre hubo ese proceso de pelea. En la música barroca también podemos ver, sobre todo en los casos indígenas y afros, en lugares como el Paraguay, por ejemplo, y otros ejemplos como las misiones jesuíticas chiquitos, por ejemplo, en Bolivia, que hubo incorporaciones de elementos como pueden ser pictóricos, pero también musicales, que las poblaciones adaptaron a su propio entendimiento del mundo. Ya decían al principio el arte plumario que tienen en Brasil, por ejemplo, o también lo podemos pensar en algunas prácticas como puede ser el capoeira, de los quilombos. El caso del capoeira es muy interesante porque las poblaciones que esclavizaban pensaban que únicamente estaban danzando y no se daban cuenta que estaban entrenando los cuerpos, pero que también estaban fortaleciendo su dimensión espiritual. Tenemos casos también como los textiles en los Andes, ¿no? En los Andes peruanos, pero también en Bolivia, o el teatro que después en las comunidades se llamó seña. Hay también casos actuales que podemos ver en la contemporaneidad, como en los procesos de guerra del siglo pasado que hubo en el caso de Guatemala, y de cómo a partir de los vestidos que las mujeres traían con bordados, se pasaban mensajes de un pueblo a otro para resistir frente al ejército que quería conquistar esas poblaciones, pero también en términos de diálogo interreligioso, en términos de diálogo entre diferentes formas de concebir el mundo, tenemos ejemplos de incorporación de otro tipo de elementos como puede ser la teología de la liberación. Y casi para cerrar, también decir que hay trabajos que documentan esto de manera mucho más extensa, como puede ser la teología de la liberación, que impulsó mucho el argentino Enrique Dussel. También tenemos trabajos como los de Santiago Castro Gómez desde Puerto Rico, que hablan mucho de otro tipo de convivencia y de traducciones culturales y de cómo estas herramientas que en un principio pueden haber sido de conquista a través de la religiosidad también pueden convertirse en elementos de resistencia, no solo a través del arte.
sino también a partir de el entendimiento entre diferentes formas de espiritualidad. Tenemos también los trabajos de Silvia Rivera Cusicanqui, y les recomiendo especialmente en el caso del arte el trabajo de Isabel Galindo, que habla de cómo hubo una construcción imaginaria colonial del salvajismo, es decir, de lo que era salvaje, de lo que era considerado lo no humano, y cómo a través del arte se dan todos estos procesos de resistencia a nivel simbólico y cultural. Pero también tenemos otros trabajos como los de Gloria Alzandúa, por ejemplo, que habla del Nepantla, de cómo a partir de esta imposición colonial de la espiritualidad hubo un proceso en términos incluso, digamos, metafísicos, lugares donde las poblaciones originarias por momentos se encontraron desprovistas de un lugar físico, porque se les quitó toda su espiritualidad y quedaron como en una especie de limbo en términos, digamos, cristianos. Sin embargo, siempre se han mantenido esas raíces culturales, porque a fin de cuentas esos elementos siguen perdurando a partir de la historia. Hay que pensar que si nos cancelan las posibilidades de representarnos, nos cancelan al mismo tiempo las posibilidades de existir y, por lo tanto, las posibilidades de trascender. Por eso son tan importantes las representaciones culturales y artísticas. Tenemos el caso también de Marina Tlostanova, que explora esto en la zona euroasiática, y también recomendar el trabajo de Joaquín Barrientos, que habla de la colonialidad visual, de cómo también los regímenes visuales actuales, que podemos traducir a otros elementos, como puede ser la cultura contemporánea de los medios de masa, incluso el cine como herramienta de contrainsurgencia, son muy presentes en la actualidad, pero al mismo tiempo hay muchos elementos que siguen resistiendo, como por ejemplo en las comunidades zapatistas, que uno de sus pilares más fuertes son las ciencias, las artes, y los pueblos originarios, y constantemente convocan a sus territorios autónomos a festivales artísticos para resistir desde la cultura y el arte, en este caso con un posicionamiento de lo que podrían ser los pueblos originarios mayas contemporáneos, por decirlo menos, ¿no? Hay intentos de las comunidades indígenas de mantener vivo lo que hay antes de, digamos, el cristianismo, pero también creo que es un proceso dual porque también hay cierta, si lo entenderemos desde una perspectiva colonial, de colaboración de artistas que directamente se pasan al otro bando, porque recordemos que las iglesias, por ejemplo, en el mundo rural, por ejemplo, en México y en otros lugares de Latinoamérica, eran construidas por los mismos indígenas. Los indígenas trabajaban en los talleres, trabajaban junto a los arquitectos, entonces ahí es donde se daba esta mezcla de estilos, acomodarlos a la población local, pero también en un plano mayor, fuera de los pequeños talleres, hay grandes casos de arquitectos, escultores, pintores, que, por ejemplo, Coquís Petito, que era un artista peruano, que era pintor y directamente se pasa a un barroco europeo. Hay resquicios indígenas en los fondos que mantiene animales locales, entonces traslada toda esta iconografía cristiana a al contexto local, o por ejemplo, en el caso de las misiones jesuíticas, que la vida religiosa era el núcleo de todas las misiones. Entonces sí que es un proceso dual en el que hay cierta resistencia, pero también poco a poco mayor colaboración. Por ejemplo, en el mundo rural sobre todo, donde estaba más dominado por los indígenas, mestizos y las clases más bajas, se da de que la vida religiosa se transforma poco a poco en, digamos, el mayor núcleo de resistencia o resquicio de la cultura y de la misma identidad indígena. Es paradójico porque la arquitectura y la religión al mismo tiempo supone algo de fuera que traen en América, pero al mismo tiempo con esa relación íntima con los indígenas, pues al final se convierte en un pequeño refugio
en el que se organiza la vida común. Hay una resistencia, pero al mismo tiempo hay un proceso colaborativo, si podríamos así ponerlo, que poco a poco va arraigando más, cada vez se va desarrollando y el hecho de que esto se culmina ya en el barroco, de que se vaya alcanzando un estilo barroco que ya no depende tanto de las formas de Europa, como pasaba con el Renacimiento o el Gótico, sino que ya es barroco del Perú, barroco del Río de la Plata, barroco de Nueva España. Realmente muestra que hay dos corrientes, hay un proceso de resistencia y al mismo tiempo un proceso colaborativo. Vale, pues muy interesante, muchas gracias, Mario. No sé si alguno de los dos quiere añadir algo más o menos vamos bien de tiempo respecto al límite que teníamos. O sea que si alguno quiere concluir un poco su postura, su intervención, o incluso dar también un cierre general a todo lo que se ha venido diciendo en el debate, voy a hacerlo ahora. A mí me gustaría retomar algunos de los elementos que dice Mario, pensando sobre todo en la incorporación de elementos locales, como pueden ser, en este caso, animales, pero también la flora local y también otros elementos que tienen que ver con la espiritualidad de los pueblos originarios, porque no era casual que estos elementos se integraron. En el caso de la cultura maya, en específico, hay elementos como los jaguares, pero también como los murciélagos, por ejemplo, que son muy importantes para la cultura tzotzil, que se han incorporado dentro de todas estas expresiones socioreligiosas, pero que no solo es la representación de elementos, digamos, a nivel material, locales, sino que representan esa convivencia, por ejemplo, que los pueblos tienen de manera distinta con la naturaleza, basadas en el animismo y basadas también en las energías, digamos, del cosmos, que no solo se limitan a lo humano, la convivencia con otras formas de existencia estaba ahí presente con las representaciones de estos animales. Sí hay, de alguna manera, intentos de diálogo muy importantes, como por ejemplo puede ser la encíclica papal, en este caso el Laudato Si, a propósito del reciente fallecimiento del Papa Francisco, donde se intenta romper con estas visiones antropocéntricas de un cristianismo más ortodoxo y se da paso a lo que el Papa llamaba como el cuidado de la casa común. Y en este caso, la naturaleza es un punto central, es un punto muy importante que al integrar este tipo de visiones es mucho más cercano el diálogo, no solo con las poblaciones originarias de, en este caso, Abya Yala, ¿no? Lo que después llamaban el continente americano, sino con las poblaciones de todo el mundo, pensando en que además hay una crítica a los modelos actuales del capitalismo que está destruyendo el planeta Tierra, ¿no? Entonces, recomendar el Laudato Si, recomendar la encíclica papal, a propósito de la memoria del Papa Francisco. Y en el caso del barroco, también estudios muy interesantes como los del filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría, que tiene un libro fundamental que se llama Modernidad y Blanquitud. Es decir, hay que pensar los procesos de colonización y la época actual que vivimos como modernidad, pero que tiene ese otro lado que no solo está en la visión del desarrollismo y el progreso, sino que tiene a la conquista como un hecho fundamental que dio núcleo a la modernidad. En este caso, Bolívar Echeverría habla del barroco precisamente como un proceso de sincretismo, pero donde pone el énfasis en que la modernidad no se puede entender sin la blanquitud. Es decir, la blanquitud entendida como un proceso de imposición y de colonización de otras poblaciones que rebasa los colores de la piel. Hay categorías muy interesantes como las de Adolfo Albana Chinte, que habla, por ejemplo, de la cromática del poder, es decir, cómo las poblaciones se ordenaron con base en el racismo a partir de sus representaciones visuales y el color de la piel, donde lo más blanco era lo que se intentaba aspirar a nivel de humanidad y donde mientras más oscuro fuera tu color de la piel, menor era tu poder dentro de la jerarquía social, pero también cómo había elementos donde la resistencia era fundamental. Los procesos de blanquitud, en este caso en el arte, no los podemos limitar únicamente a los procesos coloniales, sino también lo vemos en la actualidad. Yo celebrar que haya este tipo de espacios de diálogo como el que ustedes incitan,
Me da muchísimo gusto que tengan este tipo de intereses que parecerían que son procesos históricos que ya pasaron, pero que están mucho más vigentes que nunca en términos de que estamos viviendo una crisis global, una crisis planetaria en muchos niveles, y donde la batalla cultural y donde la batalla artística es uno de los frentes fundamentales para hacer frente a la muerte y para hacer frente a la violencia. Este debate, pues sí, como ha dicho Francisco, es necesario para entender la relación del arte con la cultura, pero cuando hablemos de relaciones culturales en un contexto religioso, por ejemplo, en el debate que estamos teniendo de la relación con el arte cristiano y con la religiosidad, siempre se toma siempre una perspectiva muy, digamos, antropocentrista o antropológica y se deja de lado el, el lado religioso. Por ejemplo, Francisco me sacaba casos de templos, iglesias donde se juntaban la Virgen María con iconos paganos, pero que eso es sincretismo, pero hay que verlo desde la perspectiva católica. Eso en una religión monoteísta que tiene unos significados concretos, que si cambias una pequeña palabrita de lo que puede significar la Virgen María, la gente se mata en la época de las guerras religiosas. No sé, se da, pero desde un punto de vista doctrinal, eso claramente desde la Iglesia pues se desalenta y por eso no es tan arraigado. Y aparte, entonces está entonces en esta lucha que es realmente una adaptación de la espiritualidad y la mentalidad, que es un proceso colonial, pero lo domina la religión, porque al fin y al cabo la monarquía española es la monarquía católica por excelencia de la época, o por lo menos así se autopercibe. Siempre se tiene que afrontar desde un punto de vista teológico, sin perder tampoco la cuestión colonial, la cuestión política. Pues muchísimas gracias a los dos por vuestras intervenciones, han sido muy interesantes, creo que era un debate muy guay, y simplemente eso, queríamos dedicar un pequeño momento para agradeceros a los dos vuestro tiempo, vuestras intervenciones, sobre todo a Francisco, eso que nos haya podido dedicar eso, unos 40 minutillos para hablar de este tema tan interesante, dándonos una perspectiva histórica, pero también que se relaciona con lo que estamos viviendo hoy en día, que creo que eso es al final algo muy bonito que nos permite hacer la carrera que estamos estudiando, el ver cómo los acontecimientos del presente se pueden remontar al pasado y darle esa respuesta, y no sé, creo que es algo muy interesante y que, bueno, queremos agradecerte de verdad tu participación y básicamente eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. También agradecer a la maestra Elsa Pinto que dé espacio a este tipo de, digamos, de perspectivas críticas, y por supuesto a la Universidad de Granada, que espero poder continuar el diálogo y que estas ideas sigan alimentando el debate. A modo de pequeña conclusión, veo bien comentado un poco las ideas principales que nos han dejado Mario y Francisco con este debate. Bien, pues para empezar, la Iglesia Católica lo que necesitaba era transmitir y expandir su mensaje de fe, que además era una premisa que utilizaron los colonizadores como justificación a la conquista. Pero bueno, esto sería ya un objeto de otro debate. Precisamente en la península ibérica dominaba el catolicismo, y es algo que queda más que reflejado en cómo se hacían llamar los monarcas castellano-aragoneses, que eran los reyes católicos. Se iba en busca de una unificación religiosa, que no fue menos en los territorios encontrados en el continente americano, sobre todo tras la bula papal que emitió Alejandro VI, que otorgaba a la corona de Castilla la potestad de conquistar estos territorios a cambio de la obligación de evangelizar a los habitantes que allí se encontraban. Entonces, por todo esto, la conquista de la India no comportaría solamente un sometimiento militar, sino el inicio de una política de control espiritual, siendo en este momento donde entraría en juego la empresa de los misioneros en el Nuevo Mundo. Entonces, dentro de todo este entramado, el arte, más concretamente el sacro, sobre todo, ofrecía un apoyo no verbal que era imprescindible como instrumento de catequesis. De esta manera, los obispos quedaron encargados de controlar la producción artística y vigilar que se respetara el decoro dentro del marco católico que se había impuesto,
con el objetivo de educar a los infieles indígenas en la fe cristiana a través del poder catártico que tenía el arte. El objetivo principal de la mayor parte de los conquistadores era sustituir la cultura autóctona de México por los modelos y las formas españolas. En este sentido, las autoridades tanto políticas como religiosas permitieron la utilización de imágenes indígenas en murales de conventos, en códices, buscando fortalecer este dominio mediante la evangelización, puesto que contar con el apoyo indígena podía ser clave luego a la hora de querer someter a otros pueblos. Sin embargo, mientras las autoridades españolas buscaban imponer su dominio colonial, los indígenas hicieron suyas las imágenes para consolidar su conversión y buscar una legitimidad dentro del nuevo mundo que se estaba presentando ante ellos, haciendo de esto un poco su forma de resistencia al arte colonial. Se pueden ver, por tanto, dos lecturas diferentes dentro de un mismo discurso. Observamos cómo, por una parte, los indígenas resaltaban su conversión al cristianismo, como adaptando sus tendencias religiosas al marco católico como un medio de resistencia pasiva ante el dominio español, mientras que, por otra parte, los españoles conservaban estratégicamente ciertos elementos de las culturas prehispánicas que fueran acordes a sus intereses evangelizadores, dando lugar a siglos de manifestaciones artísticas mestizas, entre comillas. Como consecuencia, este arte significó, por una parte, un claro sincretismo, pero por otra parte, inferimos una población que está aún aferrada a sus creencias y a sus tradiciones, es decir, se podría considerar un acto de rebeldía pasiva de un lenguaje cultural que aún se resiste a la extinción. Por último, creo que es muy interesante comentar que esta huella precolombina aún perdura incluso en las formas de arte contemporáneo. Un ejemplo de ello pues, lo podríamos encontrar en la exposición fotográfica del Neo al Pop, que nos ofrece un recorrido por obras arquitectónicas contemporáneas que tienen raíces precolombinas. Tras esto, y antes de cerrar el podcast, tanto a mis compañeros como a mí nos gustaría agradecer a todos vuestra atención y esperamos que nuestro trabajo os haya resultado interesante. Muchas gracias.